En el episodio 55 de Ba'ar, la guerra entre Seren y Aziz-Uras llega a un punto sin retorno, y las repercusiones de este conflicto afectan la vida de todos. Ba'ar se enfrenta a una de sus pruebas más difíciles como madre y médica. Dividida entre su instinto maternal y su conciencia, Ba'ar se ve acorralada por las constantes maniobras de Uras. La llegada de Nas al hospital, al borde de la muerte, marca un punto de inflexión para Ba'ar, no solo profesionalmente, sino también emocionalmente. Este acontecimiento la obliga a confrontar los sentimientos que ha reprimido durante tanto tiempo hacia Ebren. Mientras tanto, mientras Ala intenta descubrir la verdad que Harun le ha ocultado sobre Maral, descubre un nuevo secreto de Harun que cambiará la vida de todos. Este secreto, sin embargo, desencadenará acontecimientos que alterarán no solo el destino de Harun, sino el de todo el hospital. Sin embargo, el acontecimiento que cambiará el destino de todos en el hospital, especialmente de Seren, ocurre por alguien inesperado, Nebra. A partir de ahora, nada en el Hospital Fundación Perán será igual. Ba'ar episodio 55, el silencio del punto de quiebre. El episodio 55 de Ba'ar es una de esas entregas que dejan una marca profunda. No solo continúa la historia, sino que la transforma. Cada escena parece cargada de un peso emocional acumulado durante toda la serie, como si cada personaje llevara dentro de sí una historia que por fin necesita ser contada. Es un episodio donde los silencios hablan más que las palabras, y donde la fragilidad humana se muestra con una honestidad que conmueve. Seren y Aziz-Uras, dos oscuridades enfrentadas. El corazón del capítulo late al ritmo de la guerra entre Seren y Aziz-Uras. Ya no hay máscaras, ni excusas, ni espacio para el perdón. Lo que comenzó como una lucha de orgullo se convierte en un choque entre dos almas heridas. Uras, consumido por su propio rencor, se vuelve más impredecible con cada acción. Seren, en cambio, se sostiene en su rabia como si fuera su única defensa ante el dolor. Lo que ocurre entre ellos va más allá de una simple confrontación. Cada palabra, cada gesto, es una herida abierta. Y en medio de esa tormenta emocional, Ba'ar se convierte en testigo involuntario de un conflicto que afecta a todos. Lo que ocurre entre Seren y Uras resuena por los pasillos del hospital como un eco imposible de silenciar. Porque en este punto, sus vidas ya no son privadas. Cada movimiento suyo altera el equilibrio emocional de todos los que los rodean. Es como si su dolor se hubiera vuelto contagioso, afectando a todo el mundo dentro de Perán Bakfastanesi. Ba'ar, entre la conciencia, el corazón y la profesión. En este episodio, Ba'ar se encuentra atrapada entre tres fuerzas imposibles de conciliar: su conciencia como médica, su instinto como madre y su fragilidad como mujer. La llegada de Nas al hospital, al borde de la muerte, desencadena en ella un torbellino interno. No se trata solo de salvar una vida, es una lucha emocional, un espejo en el que Ba'ar se ve obligada a mirarse a sí misma. En el rostro de Ba'ar se percibe el pánico, la compasión, la impotencia. Es el miedo de una madre que, aun cuando no se trata de su propio hijo, siente que la pérdida la devoraría igual. Su profesionalismo se tambalea ante la fuerza del sentimiento. Y es ahí cuando resurgen los sentimientos hacia Ebren, esos que ella había intentado enterrar bajo el peso de la rutina y la distancia. Cada mirada entre ellos es una mezcla de reproche y ternura contenida. Ba'ar se resiste, pero su corazón la traiciona. Y esa contradicción, tan humana, tan universal, es lo que hace que su historia sea tan real. El episodio convierte su dilema en una pregunta que atraviesa toda la trama. ¿Se puede seguir siendo justo cuando el corazón duele? Ebren y Ba'ar. El peso de lo no dicho. Ebren también se enfrenta a su propio abismo. Nas le recuerda que el pasado no desaparece, solo cambia de forma. La culpa lo persigue, y en Ba'ar encuentra tanto consuelo como condena. Hay una tensión constante entre ellos, un lenguaje de silencios que dice más que 1000 palabras. Ba'ar intenta mantenerse distante, pero la intensidad de la situación los obliga a enfrentarse a lo inevitable. El amor entre ellos no es idílico, sino real. Hecho de culpas, heridas y decisiones imposibles. Cuando Ba'ar mira a Ebren, ve todo lo que no se permitió sentir. Cuando Ebren la observa, entiende que ya es demasiado tarde para volver atrás. El hospital, con sus luces frías y su atmósfera de urgencia, se convierte en un escenario simbólico de esa relación. Un lugar donde se intenta curar lo que a veces no tiene remedio. Ala y Harun. Verdades que rompen el equilibrio. Mientras tanto, lejos del drama principal, otra historia se desarrolla en silencio. Ala comienza a sospechar que Harun le oculta algo relacionado con Maral. Lo que al principio parece una intuición se convierte en una obsesión. La búsqueda de la verdad se vuelve su motor. Pero no es curiosidad lo que la guía, sino una necesidad de no volver a ser engañada.
Cada paso que da la acerca a una verdad que no solo la herirá a ella, sino a todos. Cuando finalmente descubre el secreto de Arun, no se trata de una simple traición personal. Es un hecho que pone en riesgo la estabilidad del hospital entero. El secreto de Arun actúa como una bomba de tiempo. A partir de ahí, nada será igual. Peran Bagfastanesi deja de ser un refugio y se transforma en un espacio donde las mentiras respiran, donde cada habitación guarda una historia que podría destruirlo todo. Nebra, el pasado que regresa para cambiarlo todo. Y justo cuando el caos parece tomar forma, aparece Nebra. Su llegada es una sombra que se desliza entre los pasillos. Nadie la esperaba, pero todos sentirán las consecuencias de su presencia. Nebra no solo trae información, sino una energía que altera los cimientos del lugar. Su voz, su historia, su sola existencia son el detonante de una cadena de acontecimientos imprevisibles. Ella representa el pasado que todos intentaban olvidar. Lo que toca, se resquebraja. Su aparición no es casual. Es una advertencia del destino. Con Nebra, el hospital deja de ser un espacio físico y se convierte en una metáfora, el cuerpo enfermo de una sociedad que intenta ocultar sus heridas bajo diagnósticos y tratamientos. Pero hay heridas que ni el mejor médico puede curar. Bahar, la caída y el renacimiento. El corazón del episodio está, una vez más, en Bahar. Ella atraviesa un proceso de transformación silencioso pero poderoso. A lo largo de la hora, se la ve desgastada, cansada, pero también más humana que nunca. Su vulnerabilidad se convierte en su fuerza. Nas, en su lucha por sobrevivir, se convierte en el reflejo de Bahar misma. Ambas intentan aferrarse a la vida, aunque todo parezca perdido. Ebren se convierte en el espejo donde Bahar ve todo lo que teme sentir. Seren y Uras, en cambio, son el recordatorio de hasta dónde puede llevar el rencor. Bahar no se derrumba, aunque todo a su alrededor lo haga. Su resistencia no es heroica, es profundamente humana. Es la lucha de una mujer que, aún rota, sigue intentando hacer lo correcto. Y cuando el episodio llega a su punto más intenso, Bahar deja de luchar contra sus emociones. Acepta el dolor, la culpa, la impotencia. Y en esa aceptación, renace. El silencio que grita. El episodio 55 está lleno de silencios. Silencios que pesan, que cortan, que dicen más que cualquier diálogo. El silencio de Bahar frente a Nas inconsciente. El silencio de Ebren mirando desde el pasillo. El silencio de Ala cuando entiende la verdad. Y el silencio final, ese que deja al espectador sin palabras, pero con el corazón encogido. Porque el episodio no termina con una explosión, sino con una sensación, que algo muy grande está a punto de cambiar. Que nadie saldrá ileso. Que el hospital, símbolo de vida, está ahora enfermo de secretos. Conclusión, el alma de Bahar. El episodio 55 de Bahar no es simplemente un capítulo más, es una reflexión sobre la fragilidad humana. Cada personaje representa una parte de nosotros: la culpa, el miedo, la esperanza, el amor, la mentira. Bahar encarna la contradicción más profunda, la de una mujer que cura a otros mientras intenta sobrevivir a su propio dolor. Y esa es quizás la lección más poderosa del episodio. A veces sanar no es olvidar, sino aprender a vivir con la herida abierta.